Bien, y con esto llegamos a la ética de Platón. La ética, lo dijimos al principio cuando estudiamos la visión de conjunto, es el objetivo de la filosofía de Platón. Lo que Platón quiere realmente es constituir en ciencia la ética y la política. Todo lo anterior no es nada más que el marco que le permite a él describir qué es el ser humano, qué puede conocer el ser humano, qué es la realidad, para luego después pensar de qué manera es en la que nos podemos organizar socialmente para poder ser justos entre nosotros, para poder vivir una buena vida y ser justos. La ética entonces de Platón está condicionada por el resto de saberes y sobre todo está muy condicionada por el tema antropológico, por cómo concibe Platón al ser humano, ya que el objetivo de la ética es liberar al alma del cuerpo, alcanzar aquella purificación que tiene que conseguir el alma para poder salir de su cárcel, esa cárcel en la que le tiene encerrado lo sensible. La ética trata entonces de cómo podemos actuar de la manera más deseable. Y el eje central de su ética es la virtud. La virtud era una noción muy relevante en el pensamiento griego. Ya vimos que Sócrates, su maestro, una de las cosas que más le habían preocupado había sido determinar qué era eso de la virtud. Lo que sucede con el pensamiento de Sócrates y de Platón es que se produce un cambio en la noción que tenían los griegos de la virtud. Hasta entonces, la virtud, en el mundo aristocrático, anterior al mundo de la democracia, la virtud era una cosa que se heredaba, la heredaban los nobles y estaba muy bien representada por una serie de valores concretos, como la belleza, la virilidad, está asociado al hombre, el virtuoso normalmente es el hombre, a la capacidad de decisión en la guerra, a la destreza política, al logro del éxito, de la fama, de la riqueza, etcétera, etcétera. Aunque fuera exclusiva esta noción de virtud de la aristocracia, en realidad era el modelo que seguían todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos griegos, en el fondo, aspiraban a poder alcanzar algún día esa virtud. Se esperaba además que fuera practicada por todos los miembros de la sociedad. Normalmente esta práctica se reducía a seguir unas pautas muy concretas, unos comportamientos ya preestablecidos por la tradición, que tenían que ver sobre todo con el ideal guerrero, con la fortaleza, con la valentía, con la capacidad de estrategia en la guerra. Pero ya en el periodo democrático esto cambia, la cosa cambia, la virtud deja de ser algo primero que se hereda y pasa a ser algo que es enseñable, se puede enseñar la virtud y esto lo cambia todo. La virtud desde entonces se reduce a la práctica de la vida pública. Y por supuesto esto tiene que ver con el éxito político, que ya sabemos que era una de las tendencias de la sociedad griega en la Atenas de esa época. Si recordamos, fue Sócrates el primero que desligó la virtud de esa habilidad para la guerra, de esa fortaleza, esa valentía, esa virilidad que representaba. Fue el primero que desligó la virtud de esta idea y el primero en acercarla al conocimiento. Virtud es igual al conocimiento, a sabiduría. El sabio es el que se comporta bien porque el sabio es el que sabe. En esto reside su intelectualismo moral. Es decir, solo obra bien aquel que conoce lo que es el bien. El que obra mal, sin duda, es un ignorante, porque si conociese el bien, no podría obrar mal. Esto es lo que Platón retoma así de Sócrates y lo que él también va a defender. Pero para empezar, Platón pensaba que todo eso había que fundamentarlo de alguna manera, había que darle un fundamento científico a esta cuestión de la ética, de la virtud. Y lo primero que propone es establecer, bueno, pues una lista, digamos, de las virtudes, de lo que es deseable a partir de este momento para un ciudadano. Y fue cuando propuso estas cuatro: fortaleza,
templanza, sabiduría y la justicia, que al final la justicia es como una virtud más, pero realmente no es una virtud como las otras, sino que es el conglomerado resultante cuando unimos todas. Es decir, cuando se reúnen la fortaleza, la templanza y la sabiduría o el conocimiento, es cuando tiene lugar la justicia. Para Platón, la virtud es el éxito del alma, es decir, que la virtud posee varios sentidos. En primer lugar, la tenemos que entender como sabiduría. Conocer es igual a virtud, ya lo sabemos, en el sentido en el que Sócrates lo pensaba, que solo puede obrar bien aquel que conoce el bien. Pero es que además de representarse en la sabiduría, también se representa en la purificación, es una purificación, ya lo sabemos, que Platón concibe al ser humano en una dualidad, y el alma tiende a salir del cuerpo y a volver al estado en el que estaba, a su origen, al mundo de las ideas. Para eso es necesaria una purificación. Y este conocimiento, esta sabiduría es precisamente la que produce esta purificación, la que permite al alma librarse paulatinamente de la materia, del cuerpo, para poder retornar al mundo de las ideas. Entonces decimos que cuando se producen esta serie de comportamientos, se produce un fenómeno al que llamamos justicia. La justicia es la clave de la filosofía de Platón. Es el núcleo central de su pensamiento. Todo lo que piensa tiene como finalidad conocer, definir, describir, analizar en qué consiste la justicia. Y para Platón, la justicia es el resultado de la perfecta conjunción de las tres partes del alma. Por eso decimos que ética y antropología están ligadas, porque la justicia resulta si las tres partes del alma que ya conocemos se relacionan de manera correcta o funcionan de manera correcta. Por eso decimos que la ética y la antropología están tan relacionadas, tan ligadas la una con la otra. Ya sabemos cuál es la concepción tripartita que tiene Platón del alma, sabemos que concibe al ser humano como una dualidad alma-cuerpo y el alma tiene tres estados o tres niveles. El más importante de ellos, el que gobierna sobre los otros dos, es la función racional. A la función racional le pertenece un tipo de virtud concreta, en este caso, la prudencia. Prudencia es lo mismo que sabiduría. Sabio es ser prudente. Esta virtud es la que más va a ayudar al ser humano, al alma, a liberarse del cuerpo. Es decir, cuanto más se practique la sabiduría, la prudencia, más cerca estaremos de retornar al mundo de las ideas. A la función irascible le corresponde otra virtud. En este caso, la fortaleza o el valor. Esta virtud, la fortaleza, es la que ayuda al alma a eliminar todos los obstáculos que ésta se encuentra en su camino de ascensión como retorno al mundo de las ideas. Y a la tercera de ellas, a la función concupiscible, lo que le corresponde es la virtud, lógicamente, de la templanza. Esta templanza es una capacidad o una habilidad para moderar los apetitos. Bien, visto esto, es evidente entonces pensar que, bien, aceptamos a Platón cuando dice que la justicia dentro de uno mismo es el resultado de la perfecta conjunción de estas tres virtudes que corresponden a cada una de las partes del alma. Si todo va bien, si todo funciona bien, entonces se alcanza la justicia. Pero la cuestión es que la justicia no es una cosa que sea relativa solo a la interioridad de un ser humano. Estamos hablando de ética. La ética incluye a los otros, por definición. Tiene en cuenta a los otros. Se trata de ver cómo tiene que ser nuestro comportamiento con los otros. Es decir, que la justicia no se mueve solo en el ámbito individual, sino que corresponde más bien al ámbito de lo colectivo, corresponde a la política. Es evidente
De todas maneras, que en el alma no todo funciona siempre al 100%. Es decir, la armonía entre esos tres estados, cada uno agarrado de la virtud correspondiente, pues no es una imagen muy real de lo que sucede. Vemos que tenemos conflictos, que los seres humanos tenemos conflictos, sobre todo cuando nuestra parte racional entra en conflicto con nuestra parte concupiscible, es decir, nuestros deseos con nuestras capacidades. Estos generan conflictos, es decir, no puede darse la justicia siempre a nivel individual dentro de una persona. Puede funcionar bien, pero la justicia no es eso, porque lo que experimentamos es otra cosa diferente. Ahora bien, si extrapolamos esta teoría de que las tres partes del alma, cada una abrazada a su virtud, produce la justicia, según Platón, el siguiente paso que nos queda por dar es intentar aplicar eso al ámbito de lo colectivo. Y es entonces cuando tiene sentido atender a la política de Platón.